Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy y te quiero dar la bienvenida a tu especial amor para responder la pregunta que hay en el fondo de esta situación que estoy presentando con mi persona especial. Te quiero agradecer por estar aquí y también quiero agradecer las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi querido Virgo. Te envío muchas bendiciones, mucha luz y muchísimo amor. Vamos a ver qué mensaje te tienen el día de hoy tus guías espirituales, qué mensaje general te tienen. Te dicen que vuelvan a sus comienzos, al principio de esa relación, de ese amor, de ustedes mismos. Vuelve a ser tú mismo, vuelve a ser tú misma definitivamente. Redescúbrete esa parte que tú consideras que está perdida en ti. Ve hacia allá, a tu esencia, a lo que tú eres en realidad, a eso que eres, o sea, a eso que has dejado atrás por estar atendiendo a otras personas. Vuelve a eso, vuelve a tus sueños, a tus proyectos. Ve a Madre Tierra en estos días y sana absolutamente todo, ya sea que vayas al campo, al mar, al río, que simplemente tengas una macetita, lo que sea, pero ve a Madre Tierra y ten contacto con ella y manifiéstale todos tus sueños, tus deseos, tus dolores y tus alegrías también, y verás que puedes sanar. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo avanzo y yo me libero, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos con nuestra lectura para nuestras parejas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser toda una lectura en espejo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Si esta lectura no resuena contigo, cariño mío, el día de hoy déjala pasar. Bueno, ¿qué hay en el fondo de esta situación que estás viviendo con tu persona especial en este momento? Mira, hay demasiadas peleas entre ustedes dos. Han perdido el respeto. Se ha convertido en una relación bastante turbulenta, la relación que tú llevas con tu persona especial en este momento. Tal vez el uno y el otro se cayeron del pedestal en el cual estaban. A veces idealizamos demasiado a las personas y no nos damos cuenta que somos seres humanos, que cometemos errores, que tenemos nuestros defectos. Las personas no es que cambien, ya las personas tienen una esencia que la van mejorando, que la van transformando día a día, pero realmente todos tenemos algo feo, todos tenemos errores, todos tenemos nuestros parte oscura. Hay un libro que es un médico que lleva una parte muy bonita y otra parte totalmente horrible. Bueno, eso lo tenemos todos nosotros adentro, toda esta cuestión. Mira, la situación es que ustedes dos tal vez han recibido chismes, no digamos noticias porque son chismes definitivamente. Hay demasiados chismes alrededor, cosas que les han dicho del uno y del otro, y se han pegado una desilusión horrible y están como masticando eso ustedes o tu persona especial también, porque esto puede ser de lado y lado. Bueno, y se han llevado esto a perder totalmente la confianza, a pensar inclusive en terminar la relación de ustedes. Yo te digo que es momento de que hablen, de que ustedes dos miren bien qué es lo que están haciendo con la relación. Mira, hay demasiadas lágrimas. Tal vez del uno, tal vez del otro, o tal vez de ambos. Tal vez ustedes dos han querido que las cosas sean como muy pronto, como muy rápido, pero o sea, esta relación requiere mayor tacto, mayor construcción, más detalles. Eso es lo que ha faltado en esta relación definitivamente. Hay ciertas cuestiones que ustedes dos tienen que hablarlas, tienen que mejorarlas. Hay actitudes, hay palabras, hay personas, hay circunstancias, hay lugares que no benefician absolutamente nada la relación de ustedes, y esto es de parte y parte, esto no es solamente de una parte. Mira, esta relación
tiene como una bendición del cielo. Hay una intervención divina definitivamente para esta relación, para que mejore, para que avance, ya sea en el sentido de cortar o de seguir de una mejor manera la relación de ustedes. Yo digo que en esta relación no hay falta de amor, lo que hay es falta de comunicación definitivamente. Vamos a ver ahora qué me les espera, qué vendrá para esta relación en un futuro más bien cercano, que sería como la pregunta, ¿no? Bueno, ya sabemos qué pasa, qué sucede. Ahora vamos a preguntar qué viene para esta relación, y luego vamos a ver qué consejo te dan tus guías espirituales con respecto a esta situación, para que mejores, para que las cosas salgan de una mejor manera y que hasta de pronto no termine esta relación en un rompimiento. Mira, hay la intervención en esta relación. Hay demasiadas cosas, ¿cómo te digo? Como que se van a alejar ustedes dos. Hay demasiada envidia alrededor de esta relación, demasiados celos de parte y parte, y esto los va a llevar a ustedes como que a mirarse de una manera diferente, a desilusionarse el uno del otro. Demasiada confusión se puede estar presentando en la relación de ustedes, mucha confusión y depresión. Y bueno, la depresión a uno no le permite ver las cosas para nada claro. Yo creo que es momento de comunicarse ustedes dos. Hay demasiadas cosas que no se han dicho, demasiadas cosas que no se han manifestado el uno al otro, y es imperioso que lo hablen, que lo digan, que vayan mucho más allá de las palabras, de los gestos, que hay cosas que ustedes dos deben saber el uno del otro, ¿ya? Hay Mira, hay una persona que está queriendo conquistar a uno de ustedes dos, o los dos tienen a alguien. Bueno, podría llegar esta persona, podría alguien aprovecharse de ver en un futuro más bien cercano, ¿no? Aprovechar y decir, ay, estos están mal, esta mujer tan hermosa o este hombre tan guapo está mal con su pareja. Yo como que le voy a entrar, como que voy a tratar de conquistarlo y voy a hacerme como que muy amigo, muy amiga, y como que lo voy a consolar. ¿Ya? Eso es lo que me dice estas cartas. El sufrimiento los puede estar llevando a ustedes a tomar malas decisiones. No permitan ni que el dolor ni que terceras personas interfieran en ese corazoncito tuyo. Mira, tú te vas a dar cuenta, y tu persona especial, los dos se van a dar cuenta de que hay una herida en el corazón de ustedes, una herida de abandono de su niñez, y que no les está permitiendo llevar una buena relación. Dense en cuenta que hay un patrón que ustedes están llevando con sus relaciones. Entonces, bueno, te aconsejo mucho constelaciones familiares, reiki, kármico, psicólogo, psicóloga, orientador espiritual, alguien que les ayude a sanar. Registros akáshicos también podría ser maravilloso para esta situación. Yo sé que ustedes dos han hecho un compromiso el uno con el otro, y ese compromiso también tiene la bendición del cielo. No importa si han hecho ceremonia oficial o no ceremonia oficial, pero ustedes dos se han mirado a los ojos en algún momento y han hecho un compromiso de estar juntos por siempre, y ese compromiso está bendecido por la divinidad y los apoya. Definitivamente tienen que hablar, tienen que compenetrarse el uno al otro y darse cuenta de que están aquí para ser felices, felices juntos si lo quieren, para avanzar y para crecer, si lo quieren hacer también juntos. Ahora vamos a ver qué consejo te dan tus guías espirituales en este momento. Lo que ustedes dos quieran como pareja, como relación, a ustedes se les va a dar. Todo aquello que tú pienses, que tú desees, si tú estás todo el día pensando, no, es que me engañó, es que yo, bueno, eso es lo que se te va a hacer realidad. Y a tu persona especial también te dice, despierta a la aceptación y al amor divino, dar y recibir en equilibrio en la relación de ustedes, que debe existir ese equilibrio, que bueno, sí, se aman, se quieren, se adoran el uno al otro, pero también tienen que quererse ustedes mismos, porque el amor que ustedes le dan a los demás es el reflejo del amor propio que ustedes se tienen. Recuerden que solo el amor es real. Los milagros están ocurriendo a su alrededor y ocurren naturalmente, ¿ya? Ocurren naturalmente. Tu pensamiento es el que está trayendo, tu vibración es la que está trayendo lo que tú estás viviendo en este momento. Entonces piensa positivo y atrae en positivo.
Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo me libero, yo sano y mi pareja y yo somos una pareja sana, somos una pareja fuerte y seguimos adelante. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos Virgo. Les deseo lo mejor del universo, les mando mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol, también vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada, y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito en tus manos, y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume, y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir: querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así, de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de escribirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.